bienvenidos, por fin es lunes, ya los extrañábamos. Hoy, como se pueden dar cuenta, hoy Fe no nos puede acompañar, pero ya regresó Gus. Aquí estamos de nuevo. Hola a todos y gracias por sintonizarnos otra vez esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el derecho al agua, un medio ambiente sano, y por eso tenemos una invitada muy especial, la maestra Laura Mendicuti. Bienvenida. Gracias. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros este lunes. Antes de empezar, nos gustaría que nos hablara un poco sobre su trayectoria, sus estudios. Sí, gracias. Bueno, gracias otra vez por invitarme. Mucho gusto estar con ustedes. Yo estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Universidad Nacional, y después hice una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, que combina justamente la parte de ecología, la parte del medio natural, con la parte social, cómo el ambiente y la sociedad se relacionan, cómo son uno. Muy bien, pues felicidades y es un gusto tenerla con nosotros. Antes de hablar un poco sobre los derechos y todo esto, ¿nos podría dar una introducción sobre qué es el medio ambiente? Sí, claro que sí. El medio ambiente básicamente es todo lo que nos rodea. Normalmente hablamos de medio natural y medio construido, pero en realidad como interactuamos todo el tiempo, podemos decir que el medio ambiente es la parte construida que los seres humanos hacemos y toda la parte natural que incluye plantas, animales, minerales y cualquier cosa donde estamos. Y un elemento, digamos, fundamental del medio ambiente es el agua. Perfecto. Que es un tema muy importante que vamos a tocar el día de hoy, el agua, el derecho al agua. El agua como un recurso, pues digamos, básico, ¿no? Para todos, no solamente para nosotros como humanos, sino para el medio ambiente en general, ¿no es así? Así es. El agua es el elemento más abundante, digamos, en la Tierra. No es un elemento, es un compuesto, pero es el más abundante en la Tierra. Y sin él, la vida no sería posible. Es así de simple y así de importante al mismo tiempo. Sin agua, no hay vida. Siempre hay una duda en las primarias. ¿El agua es un recurso renovable o no renovable? Porque hay un ciclo del agua, se supone que podría ser renovable, ¿no? Pero también hablamos de que pues también no es renovable y que se está acabando. Sí, es muy interesante tu pregunta y en realidad el agua como recurso, es decir, como un elemento que necesitamos los humanos para vivir y sobrevivir, podríamos decir que es no renovable. Pero como una molécula en la naturaleza es absolutamente renovable, porque como tú bien dices, hay un ciclo del agua. El agua está, como sabemos, en tres estados, en líquido, en gaseoso y en sólido, que es el hielo, y se va reciclando a través de estos tres estados de la materia. Sin embargo, el agua, la mayor parte del agua está contenida en los océanos como agua salada y no está disponible como agua dulce para el consumo humano. Por eso su accesibilidad es difícil y ahí es donde se convierte en un recurso escaso para los humanos. Ok, ya aprendimos algo. Interesante. Y digamos, siendo tan importante el agua y siendo un recurso, pues digamos, fundamental para la vida, ¿podríamos hablar que todas las personas tenemos un derecho a acceder a él? ¿Cómo está, digamos, planteado este tema? Sí, antes me gustaría hacer una pequeña introducción y comentar que la relación entre el hombre y la naturaleza es muy importante y es una relación intrínseca, es una relación que no se puede separar. Nosotros dependemos del ambiente y el ambiente depende de nosotros y nos modificamos mutuamente. De este modo, tal es la importancia que, como decíamos, si no hubiera agua no habría vida. Por eso es un derecho, y sí está considerado ya como un derecho fundamental para los humanos, porque así es, de simple, no podríamos vivir ni nosotros ni ninguna otra especie de vida sobre el planeta. Ok, hablando del agua, yo estaba leyendo que Naciones Unidas a partir del 2010 hace una resolución que va a tomar y que va a exhortar a los estados que sean parte a decir que es un derecho y que se debe proporcionar
los recursos para que se pueda proporcionar este recurso a toda la población. A mí se me hace que tiene una vigencia pues bastante corta, ¿no? Apenas tiene 7 años. Bueno, en realidad no es así. En realidad se empezó a hablar del medio ambiente y de sus recursos, entre ellos el agua, desde hace más de 60 años. En la década de los 60 se empezó un movimiento para reivindicar, digamos, nuestro papel como quien toma recursos de la naturaleza y el papel que la naturaleza tiene con nosotros. Entonces, desde esos momentos se empezó a hablar del agua como una fuente de vida. Más adelante, en los años 70, a mediados de los años 70, después de la reunión de Estocolmo, de la Cumbre de la Tierra, se habla ya en las Naciones Unidas de que el agua es un derecho y que es esencial para la vida. Y se ha ido evolucionando, digamos, esta idea del agua como derecho humano a través de todas estas décadas. Y ya ha sido en el 2010 que, como dice Merit, se decretó o se reconoció oficialmente como un derecho humano, el derecho humano al agua y al saneamiento. Ok. ¿Y cómo es la relación del derecho al agua y cómo se regula con las leyes? ¿Quién lo regula? ¿A nivel internacional, a nivel nacional? A nivel internacional sabemos que el órgano, digamos, principal que regula cualquier tema respecto al medio ambiente es la Organización de las Naciones Unidas, a través principalmente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es así como las Naciones Unidas presentan las iniciativas, los acuerdos, digamos, internacionales para regular este derecho, pero cada una de las naciones, cada uno de los estados, a su vez lo regula a través de sus propias leyes, legislaciones, constituciones, etc. En el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, nos habla del derecho al medio ambiente sano y también del derecho al agua como líquido vital y a su saneamiento, por supuesto. Un medio ambiente sano, ¿cómo se puede definir? Un medio ambiente sano es aquel en donde las personas puedan disfrutar de todos los elementos de la naturaleza que no afectan su salud y que les ayuden a vivir con dignidad y a tener una vida, pues eso, sana, saludable. ¿Y cómo está la situación del agua actualmente? Digamos, hablamos mucho del agua como un recurso importante, del agua, digamos, más bien del derecho humano al agua, pero, digamos, ¿cómo es la situación que tenemos ahorita para el acceso al agua? Empecemos, si gusta, a nivel mundial, ¿cómo está el acceso a este recurso? Bueno, es una interesante pregunta, Gustavo. Es un recurso, como habíamos comentado, escaso. En general, en todo el mundo hay zonas de alto estrés hídrico, particularmente las zonas de África, el Medio Oriente y algunas partes de Norteamérica, particularmente México. En otros lugares como Estados Unidos, Canadá, la India, hay menos estrés hídrico, pero sí hay un acceso complicado. Por una parte, y por otra parte, también el acceso entre los diferentes grupos sociales se vuelve difícil, porque los más pobres resulta de que pagan más por el acceso al agua. Es un punto importante. Cuando se empezó a dar lo del embotellamiento al agua, pues empezó a dar como mucha especulación, muchas controversias, que si se podía hacer, que si no se podía hacer, porque al fin y al cabo, pues como seres humanos tenemos que tener el acceso a él. ¿Cuál es su postura sobre el embotellamiento? Sí, bueno, hay dos puntos importantes que analizar aquí. Uno, que sí, todos tenemos que tener acceso al agua, y las fuentes de agua son las aguas superficiales, ríos, lagos, ríos especialmente, y los acuíferos, que es agua subterránea. De ahí se extrae a través de pozos y es como se reparte, digamos, entre la población. Pero hay también otros usos, como el agrícola,
el agrícola y ganadero, y el industrial. Entonces empieza a ser complicado cómo se distribuye el agua entre los diferentes usos. Eso es por una parte. Y por otra, el tema que tú mencionas, Mary, de por qué embotellar el agua. Resulta que cuando vamos haciendo todo este tipo de actividades, el agua superficial de los ríos se ha ido contaminando, tanto por descargas industriales, agrícolas, como por domésticas. Entonces el acceso al agua limpia ha sido cada vez más complicado porque somos más personas y entonces se tiene que purificar. Dado que es difícil tener acceso, por ejemplo, en las zonas urbanas, se empezó a embotellar para hacerla más accesible. El problema viene cuando se hace muy cara el acceso a la compra del agua, y entonces la asequibilidad para algunas personas se hace algunas veces imposible. Entonces ahí ya tenemos un problema real de pues, derecho humano sobre un recurso. Entonces hay muchas empresas que ahora han optado por embotellar el agua y manejarlo como un negocio, teniendo, ahí viene un problema también grave, teniendo como principal objetivo el ganar dinero y no hacer accesible el agua a la población. Y entonces sí se puede causar, y de hecho ha sido fuentes de conflictos sociales por el acceso al agua. Y que se puede, o sea, por ejemplo, como empresa, que tengan que, pues necesitan tener pues un acceso pues a algún acuífero, río o algo para poder embotellarlo, ¿quién lo regula? ¿El gobierno? Sí, los gobiernos de los países tienen regulaciones estrictas sobre el agua. El agua es un recurso nacional que no puede ser, digamos, vendido a particulares. Lo que se vende, no se vende, lo que se concesiona es el derecho de explotación. Derecho de explotación del agua. El problema, y ha pasado con algunas refresqueras, es que van a los lugares donde hay un acuífero, extraen el agua para hacer su producción y dejan, digamos, una escasez para la población nativa de los lugares. Entonces sí ha causado grandes conflictos, como decíamos antes, a nivel de la distribución equitativa del agua. Y el problema del agua, ¿usted cree que sea más sobre que no hay como tal suficientes recursos o que está mal distribuida? Esa ha sido como luego una pregunta que todo el mundo se ha hecho, ¿no? Es que no hay tanta agua, o sí hay agua, pero está distribuida, digamos, no equitativamente. Bueno, se pueden dar los dos casos. En algunos países, por ejemplo, que son zonas áridas, la captación de agua es complicada. Entonces la distribución, pues por razones naturales, sí es difícil. Pero en otros casos es simplemente porque, como decíamos anteriormente, se destina a usos que pudieran no ser prioritarios, como la fabricación de productos, de refrescos, por ejemplo, y otros productos. Todos los productos que nosotros utilizamos, la ropa, las mesas, las computadoras, todo emplea agua. Entonces cuando uno pone la parte de mercantil, economicista, de ganar dinero primero que el derecho humano, entonces sí tenemos un problema de inequidad. Interesante. ¿Y usted cómo ve, cree que estamos acercándonos a una solución a estos problemas, o aún estamos, digamos, muy lejos y tenemos que aprender a cuidar el agua? Bueno, sí tenemos algunas soluciones. De hecho, el reconocimiento del agua como un derecho humano, pues es un avance, la verdad es que es significativo, porque hace 40, 50, 60 años eso no se hubiera pensado. Pensábamos que era infinito el recurso y ya vemos que no. Pero, por otro lado, sí tenemos mucho que aprender. Todavía nos falta mucho que aprender, mucho por concientizarnos y seguir trabajando en el cuidado del agua. En los años 70 o tal vez 80, había muchos anuncios, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, tal vez no los veían, pero de un niñito que decía, ciérrale, hace muchos años, ¿no? A lo mejor 30, 40 años.
Y todavía tenemos esos problemas de desperdicio de agua, de que a veces en los veranos o en las primaveras nos mojamos en las calles, etcétera, pero eso se está legislando. Entonces eso también es un avance que sí tiene que ser reconocido como parte del trabajo que estamos haciendo para cuidar el agua. ¿Cuál sería la forma más óptima en la que el ser humano debería tener relación con el agua? O sea, porque yo creo que también, como tenemos el derecho, pues también tenemos que tener obligaciones. ¿Cuál sería como la forma más óptima? Muy, muy buena tu pregunta, porque ahorita que hablábamos, por ejemplo, de la Constitución, que está definido como un derecho humano, también están definidas las obligaciones. Siempre con un derecho van juntas las obligaciones. ¿Cuál sería nuestra mejor relación? Primero, pensarlo como parte de la naturaleza de las que nosotros también somos parte. Entonces es un elemento natural más y que como es vital lo tenemos que cuidar, tenemos que usar solo el necesario, no para qué desperdiciarlo, y tenemos que pensar que no solamente es para nosotros, sino que nosotros lo heredamos de otras generaciones y nosotros tenemos que dárselo a las generaciones futuras, conservar el recurso para que vivan tan bien como nosotros vivimos. Es aceptar que tenemos un derecho y a la vez tenemos obligaciones. Claro, la obligación de cuidarlo, ¿no? De no usarlo para otras cosas. Y tanto para ti y para tu entorno y para las generaciones futuras. Así es. En el siguiente bloque vamos a ver unos mapitas que nos tiene preparado, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cuál es la situación del agua en México. Muy bien, y también vamos a tener la cápsula de Gerardo, que siempre le están esperando, ¿verdad? Entonces, pues vamos a un corte comercial y regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Les recordamos, estamos hablando sobre el derecho humano al agua. Y bueno, en el bloque anterior vimos un poco como el marco general. Y en este nos gustaría entrar a la situación específica de México, de nuestro país, ¿no? De cómo está la situación del agua en México. Hace rato comentamos un poco que en la Constitución ya está reconocido el derecho humano al agua, ¿es cierto esta parte? Así es, está reconocido tanto el derecho a un medio ambiente sano como el derecho al agua, a que sea accesible a los sistemas sanitarios, y además están reconocidas las obligaciones de la federación, de los estados, de los municipios y de la sociedad misma para cuidar este recurso. ¿Y cuáles serían estas obligaciones de los estados? ¿Qué es lo que hace el estado para, digamos, garantizar nuestro derecho al agua? El Estado Nacional, digamos, la Federación, emite leyes de carácter general, de cumplimiento en todo el territorio nacional, para la distribución de agua, para el saneamiento del agua, el tratamiento, digamos, y la distribución entre los estados a través de la Comisión Nacional del Agua, que es el órgano encargado de regular todos los aspectos del agua, y divide al país en cuencas hidrológicas, y así administra todos los recursos. Esa es la parte de la federación. Ahora, los estados, a su vez, administran su recurso en sus estados, y los municipios tienen ellos la prerrogativa de distribuir el agua potable, cobrar por esa distribución, y también el saneamiento, el tratamiento de aguas en su caso, y el alcantarillado público. Así es como se dividen los poderes, digamos, el cuidado del agua. Y como persona civil, y que yo me vea afectada, que no tenga el acceso al agua, ¿con quién tengo que ir? La primera instancia es con el gobierno municipal, porque ellos son los que tienen los organismos operadores locales. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos el sistema de aguas de la Ciudad de México. Ellos les mandan su recibito cada bimestre. Ahí ustedes tienen pues la obligación de pagar por el servicio, pero también el derecho de ir a quejarse si tienen un mal servicio, de reportar fugas, por ejemplo, que es muy común en la ciudad, o de reportar el mal uso que se está haciendo del agua. Muy bien. Y luego, digamos, en México a veces tenemos muy consciente esta idea de que hay leyes generales muy bien hechas o que establecen ciertos derechos, pero luego hay ciertos problemas con, digamos, las leyes secundarias, con las leyes estas que nos van a decir cómo actuar pues cuando necesitemos algo. ¿Cómo está la situación aquí, digamos, legislativamente en México? Esa es muy buena pregunta. Nosotros tenemos una ley de aguas nacionales, pero resulta que debería de ser la que instrumente los mandatos constitucionales. Pero resulta que esta ley pues es viejita, digamos, y tiene algunos defectos. Entre ellos, en la ley no se reconoce este derecho humano al agua. Esta ley está más bien dirigida a la distribución del agua
por los diferentes usos y a la concesión que da para la explotación de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales. Así es que sí está un poco sesgada esta ley hacia la parte solamente de la construcción de infraestructura y la utilización en agricultura, en la industria y a nivel municipal. Recientemente se está hablando de una reforma a la ley de aguas, pero ha habido otro problema con esta ley, que es que se ha tratado de, o se intenta privatizar algunos servicios del agua. Entonces algunas personas están en contra porque se ha visto muchas veces en otros países que la privatización de estos servicios de agua no ha funcionado, porque se encarece mucho el servicio y, como decíamos, los pobres terminan pagando más por el agua. Y hay muchos ejemplos. Sin embargo, también se debe decir que hay ejemplos en donde sí ha funcionado. En Quintana Roo, por ejemplo, la empresa que opera agua es una empresa privada, está concesionada desde hace muchos años y opera relativamente bien, lo mismo que en Aguascalientes, pero no en todos los lugares ha tenido ese mismo éxito. Así es que es un debate que ahorita está en la Cámara de Diputados y hay muchas voces en contra porque defienden justamente el derecho humano al agua. Pero aquí estamos hablando más, ¿solo estamos hablando de aguas dulces o también de aguas saladas? No, en este caso solamente estamos hablando del acceso al agua dulce, del acceso al agua potable, digamos. Sin embargo, la ley esta de aguas nacionales también regula la explotación de las rivieras, digamos, de lo que llamamos zona federal, que es la parte de playa que conduce directamente al mar. La explotación de agua de mar para uso, digamos, para consumo humano, es ahora un poco difícil porque la tecnología de potabilización del agua salina o del agua salada es cara todavía. Sin embargo, en Baja California, por ejemplo, ya se utiliza ese tipo de tecnología en hoteles o en desarrollos inmobiliarios, porque pues es una zona desértica y el agua es escasa. De hecho, traemos unos mapas para que podamos ver cómo está la situación del agua en México. Ahí en ese primer mapa pues podemos ver todos los estados que están en azul. Más oscuro son los que presentan un de medio a fuerte grado de presión hídrica, es decir, que tienen escasez de agua. Los que están en la mayoría. Exactamente. Alrededor del 65 a 70% del territorio nacional tiene escasez de agua. Los estados que están en azul más clarito, digamos, presentan un grado moderado. Los que están en azul muy claro no tienen problemas, que solo son tres. Solo son tres estados. Ay, es verdad. Son Tabasco, Oaxaca, Chiapas. Y el Distrito Federal tiene el mayor problema, es un grado muy muy fuerte de estrés hídrico, porque hemos sobreexplotado el acuífero de la Ciudad de México. Entonces es un problema pues grave. Claro, sí, el mapa es... 32 entidades, sí, solo 3 no sufren de este estrés hídrico. Así es, solamente 3. Y las demás moderado, y la mayoría, el 70%, un estrés fuerte por escasez de agua. Sí, estamos en graves problemas. Estamos en problemas. Hay que cuidarla. Ajá. Tenemos un mapa, en el mapa 2, si podemos presentarlo, ahí lo que vemos son la sobreexplotación de los acuíferos. Entonces también todo lo que está en rojo es lo que estamos sobreexplotando, sacando de el subsuelo. En el caso del centro del país, vemos que pues, obviamente estamos sobreexplotados, y es una causa, por ejemplo, del hundimiento de la ciudad, la sobreexplotación de los mantos freáticos, que también pues, es una causa grave de deterioro ambiental. Sí, me llama mucho la atención cuando se ve el mapita y justo en el centro un montón de puntitos que es justo donde están
sobreexplotando, sí. Así es, el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, toda esa parte de la zona metropolitana está muy bien. Bueno, pero también hay perdón. No, adelante. Hay que gran cantidad de población tiene que satisfacer estos mantos acuíferos, ¿sí son mantos? Sí, los acuíferos. A los acuíferos, a estos millones de personas que solo nos encargamos de no cuidar. Y aquí me surge una pregunta, porque, digamos, el Distrito Federal, el Estado de México, al menos me parece que pues carecen, ¿no? de estos, pues de acuíferos. Y mi pregunta es, ¿de dónde la traemos, no? ¿De dónde viene el agua que consumimos nosotros? En el Distrito Federal, el 60% más o menos sí viene del acuífero, que hay un gran acuífero bajo esta ciudad, pero el otro porcentaje lo traemos cada día de regiones más lejanas. Ahora es de la cuenca de Lerma-Santiago, Cutzamala, Lerma-Santiago, y el problema ahí es que por traerla a la ciudad y al área metropolitana estamos dejando sin agua a los habitantes originarios de esas regiones, que también, como decíamos antes, ha causado en más de una ocasión un conflicto por el agua, porque ya no pueden sembrar, son regiones agrícolas, y otro problema es que de regreso estamos mandando aguas negras, aguas residuales, aguas sucias al río Tula del lado de Hidalgo, y estamos contaminando también esos campos agrícolas de ese lado. Entonces el agua tiene dos aristas, lo que consumimos y también los residuos que producimos. Pues, muy interesante esta parte. Puede que, o sea, cuando ya no se dé abasto, o sea, pero ¿por qué se da? Es que no sé cómo formular la pregunta. ¿Por qué tenemos que pues como dar la molestia a otra población si a nosotros no se nos está cumpliendo esta necesidad y estamos afectando al otro? ¿Por qué no hay como una mayor, pues, no sé, coherencia o distribución equitativa del recurso? Esto tiene también carácter histórico porque el Distrito Federal y la zona centro ha sido pues la capital del país por mucho tiempo, y desde tiempos ancestrales, desde la antigua Tenochtitlán, esta región ha sido altamente poblada. Por eso no nos extraña que ahora sea una de las ciudades más pobladas del mundo. Entonces, bueno, va creciendo no solamente la población, creció también toda la parte industrial, y antes había cuencas lecheras, había agricultura también alrededor de la ciudad. Bueno, hoy todavía hay en menos proporción. Entonces, todo eso requiere de mucha agua. De manera que se fueron trayendo desde hace muchos años, cientos, agua de afuera para satisfacer esas necesidades, pensando en que el desarrollo de la capital tendría que ser importante, y sí lo es. El problema es que como hemos sobreexplotado nuestros acuíferos y también el agua superficial, entonces hemos perdido la sustentabilidad de la ciudad. Así es que siempre las ciudades grandes normalmente son insustentables y tienen que traer no solo el agua, sino otros recursos desde afuera. Entonces responde a razones históricas. Ok, pero fíjate que lo pienso y pienso que es a lo mejor un problema que se da apenas en la actualidad, pero ya vimos que no es así. Sí, así es. Y bueno, ¿qué les parece? Todavía tenemos más mapas muy interesantes, por cierto. Tenemos también la cláusula de Gerardo, y bueno, y tenemos muchos temas que platicar. Sin embargo, ya ahorita tenemos que ir a una pausa comercial, y bueno, regresando hablamos de todos estos temas. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Bueno. No pues, se vayan, ¿eh? Aquí seguimos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Nos sigan acompañando, vamos a dar inicio a nuestro tercer bloque y pues íbamos a seguir analizando los mapas que trae la maestra. En el mapa 3 podemos ver un monitoreo de cómo se presenta la sequía en nuestro país. Dado el cambio climático, hemos tenido fenómenos de mucha sequía, de años con mucha sequía, con mucho calor, y hoy lo estamos viviendo justamente Sí, en yo estos jamás me días. había acordado que Tanto calor. demasiado Sí, calor, sí. sí. Y como podemos ver, y que es congruente con los mapas que habíamos visto antes, toda la parte roja es donde más sequías extremas se presentan. Este mapa es del 2011, pero la situación y la tendencia sigue de la misma manera. En la parte amarilla y blanca es donde no se presentan sequías, pero ha habido años anormalmente secos, y esto es debido, como estábamos platicando, a algunos cambios extremos en las temperaturas del planeta. También les quiero platicar, y en el siguiente mapa lo podríamos ver, sobre la cobertura de agua y de servicios sanitarios en la República, que también es muy interesante ver, como vemos en este mapa, que donde está el azul más oscuro es donde más cobertura o mayor cobertura de servicios de agua potable tienen. En el centro del país llegamos casi al 100%, y en el norte sí hay una cobertura entre el 95 y 99%. Sin embargo, en los estados del sur, paradójicamente, los que tienen más agua son los que tienen menor cobertura de agua potable, de red de agua potable para las personas. Que es justamente, pues, chistoso, por así decirlo, pero preocupante, ¿no? Porque justamente que estábamos viendo en el bloque anterior el mapa, que eran justamente los estados que con más agua contaban, claro. Sí, y es justamente al revés, ¿no? Ahí se ve como, pues digamos, la distribución de cómo en el país de este recurso, pues es completamente desigual, ¿no? Los estados que más tienen agua
no tienen cobertura. Pero yo también creo que es importante mencionar que puede que sean los estados con menos ingresos económicos, ¿no? Exactamente, justamente esa es la razón. Los estados del norte, que son más industrializados, por proveer también agua a las industrias y por el desarrollo que tienen, es como han podido cubrir más esta infraestructura hidráulica, y los estados del sur, que son normalmente con menos ingresos económicos, pues no pueden cubrir la necesidad de infraestructura. Y lo mismo vemos en el caso de la infraestructura de drenaje y alcantarillado en el siguiente mapa. Lo podemos ver. Aquí es mucho más heterogéneo la distribución, como se ve. Siempre el drenaje o el tratamiento de aguas ha sido un problema para el país, y en este caso Monterrey, por ejemplo, Guadalajara, Coahuila tienen un mejor servicio de alcantarillado, y el Distrito Federal, por supuesto, pero nuevamente los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, son los que más sufren por el problema del servicio de alcantarillado. Y eso que nosotros también nos inundamos, ¿eh? Y bueno, en estos últimos días lo hemos notado bastante. Así es. Esos cambios extremos de temperatura también, aparte de las temperaturas calientes, nos ocasionan unas lluvias como atípicas. Sí, que de repente uno ya no sabe ni cómo salir en la mañana, ¿no? Si Exactamente. tapados, si no tapados, si te llevas un paraguas, si te llevas 2 o 3, mejor. Vas en capas, tú dices en capas. En capas es lo mejor, porque estos días han estado muy locos. Así es. ¿Perdón? No. Ah, no. Es que iba a mandar a la cápsula, pero si quería añadir algo más. No, únicamente comentar que por eso es importante que veamos el Sistema Meteorológico Nacional, y que es una muy buena fuente de información y que no se equivoca, aunque parezca. Yo sí hago eso, la verdad, para vestirme. Primero reviso y veo qué porcentaje hay de precipitaciones. Pero ahora, ¿qué les parece si vamos a ver la cápsula de Gerardo? Hello, how are you? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo ahorita me encuentro en una oficina de Naciones Unidas, y hace rato me mandaron la petición de que les hiciera una cápsula para que pudiera participar en el programa del derecho al agua. El derecho al agua es indispensable para todos los seres humanos, porque el agua, como se dice en nuestro país, el agua es vida. El agua, si no tomáramos agua, se nos deshidrataría el cuerpo y la mente. Tendríamos problemas para podernos comunicar, tendríamos problemas para poder movernos, no tendríamos líquidos para poder desintoxicarnos como lo hacemos con la pipí. La pipí es un medio del cuerpo del ser humano que necesita agua para poder sacar todas las toxinas negativas que nuestro cuerpo no necesita, que comemos, que respiramos y que nos penetran por la piel, ¿no? El agua es importantísima porque pues ya no hay tanta agua como existía. Lo hemos visto en el lago de Chapala, lo hemos visto en el bosque de Chapultepec. Ya no hay los mantos acuíferos que teníamos antes, y ahorita estamos sufriendo mucho lo que es la pérdida de estos líquidos. Hace muchos siglos las guerras eran por el fuego, por el oro, por la plata, por el petróleo. Desgraciadamente, como se ve aquí y se ha platicado con muchos especialistas en Naciones Unidas, el agua va a ser la causante de las siguientes guerras en el futuro. Quien tenga agua va a ser atacado
o va a tener que defenderse para que no le quiten el agua. La situación en nuestro planeta se pone día tras día más difícil porque los insumos, la comida, los nutrientes que necesitamos para más de 5.000 millones de habitantes que existen en el planeta ya no dan. Hay mucha hambruna en Asia, en África, en países de Centroamérica, tristemente porque ya no hay recursos y lo poco que está de recursos nos los estamos acabando día tras día. Yo les recomiendo que cuiden el agua. Si se bañan en 10 horas, en 10 minutos, báñense en 5 o cierren el agua para que no tiren tanta agua cuando se están bañando. Se va a escuchar feo, pero tal vez cuando vayan al water y hagan pipí, no le jalen, que llegue otra persona y utilice también esa jalada, y sean 2 personas que utilicen el agua en lugar de una cada una y gastar agua sin control. Simplemente me queda decirles que pues el agua es importante, cuidémosla, y mucha suerte Merit, mucha suerte Fer, mucha suerte Gus en el programa, y sigan adelante. Bueno, Ger, nos da como siempre mucho gusto saber de ti. Te mandamos un saludo hasta donde estés. ¿Y qué les parece si damos inicio a nuestro siguiente tema? Sí, bueno, como ya vimos, esta inequidad en la distribución del agua, en el acceso al agua, pues seguramente da pie a muchos conflictos, ¿no? Porque, pues digamos, uno puede quedarse sin muchas otras cosas, pero no sin agua, ¿no? Y entonces, digamos, para solucionar estos problemas, estas inequidades, esta falta de acceso al agua, pues seguramente han habido muchos conflictos para poder, digamos, acceder o defender este recurso, ¿no? Así es, ha habido muchos casos, hay muchos ejemplos a nivel nacional e internacional, donde la cantidad de agua, la calidad del agua o la disponibilidad del agua han sido, digamos, fuentes de conflicto. Por poner algunos ejemplos, tenemos el caso del acuífero Guaraní, que se encuentra pues, en el Amazonas, en la zona del Amazonas, y está, digamos, distribuido o compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estos 4 países han tenido ciertos conflictos por justamente la distribución del agua, aunque afortunadamente se han resuelto por vía diplomática, que es pues una de las mejores herramientas que tenemos para solucionar los conflictos internacionales por el agua. Ha habido otros que no se han solucionado tan fácilmente. O sea, ¿se puede decir que justamente este conflicto guaraní sí tuvo una buena resolución? Digamos que sí, que ha habido ciertas malestares entre los países, pero no ha llegado a un conflicto, digamos, sí, ¿no? Ha llegado a acuerdos. Cuando hablamos de conflictos, normalmente siempre hay uno que sufre más que el otro, que se ve más afectado que el otro. Entonces, pues me llamó mucho la atención que se dijera que fue una buena resolución. Sí, yo por ejemplo, recuerdo que tuve la oportunidad de estar y me acuerdo que hay una presa que es muy importante, se me fue ahorita el nombre, pero que justamente es un ejemplo de cómo la diplomacia ha podido ayudar a estos problemas, porque es una presa que está justamente en la frontera de Paraguay y Brasil, y es una presa, le llaman binacional, ¿no? Está a la mitad de los 2 territorios. Los 2 gobiernos se pusieron de acuerdo para decir, bueno, no tiene caso que yo haga una y tú hagas otra, porque además el mayor caudal está justamente en la frontera, y crearon una represa muy importante que han aprovechado ambos países. Ahí lo más importante fue ponerse de acuerdo en las cantidades de los volúmenes de agua que cada uno iba a obtener y la inversión que iban a hacer para la construcción del embalse.
Entonces, este tipo de cuestiones existen, hoy se dan, y como decíamos, en este caso, la diplomacia ha surtido efecto. Me dio mucho gusto saber esto, ¿eh? De verdad, sí me emociona. Bueno, pero también tenemos casos en los que al parecer esto no ha funcionado, ¿verdad? Así es. La parte mala de la moneda. Pues sí, como en todo, hay conflictos. Bueno, el agua es un recurso estratégico, geoestratégico, ustedes lo saben. Entonces tenemos un caso muy conocido, Mary, tú lo conoces bien, que es el caso del conflicto entre Israel y Palestina por el agua, ¿no? Israel necesita controlar los territorios y las fuentes de abastecimiento del río Jordán y los acuíferos de Gaza y Cisjordania. Entonces parte del muro que se levantó en esos territorios es por el control del agua. Y que justamente no va solo hablando de agua dulce, porque si lo vemos del agua salada, se les reducen las millas náuticas para que los palestinos puedan tener acceso a la pesca, que es su principal fuente de acceso a la alimentación. Y todo esto va siendo monitoreado y va siendo aceptado y establecido por el gobierno de Israel, y realmente Naciones Unidas pues sí ha tenido como una cierta implicación, un cierto pues papel en este conflicto, pero al final pues se aumentaron las millas y otra vez se ha reducido a lo mínimo. Y que ya no solamente dices, bueno, o sea, estas 3 millas con las que se van a quedar y con las que van a poder pues alimentarse y a tener sus actividades primarias, pues también van a ser afectadas porque de ahí justamente salen los desechos, entonces pues ya no hay un verdadero ambiente en el que se pueda desarrollar una vida digna. Sí, hay una degradación ambiental importante y ahí sí vemos claramente cómo se está atentando contra el derecho humano al agua. En este caso por parte de los palestinos, no pueden acceder a esas fuentes. Claro. Y bueno, seguramente hay muchos temas más que se nos están quedando, muchos temas importantes, pero bueno, lamentablemente tenemos que despedir el programa. No, nos faltan muchas cosas. Aún falta mucho, pero bueno, el tiempo pasa muy rápido. Y bueno, pues agradecer a nuestra invitada, muchísimas gracias. Creo que aprendimos mucho todos hoy acerca del agua, acerca de este recurso tan importante, y no sé si tenga algo para despedirnos. Pues agradecer su amable invitación y pues invitar a todo el mundo a que cuide el agua, a que entendamos que es parte vital de nuestra vida y que tenemos que dejarles a las futuras generaciones también agua limpia. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y esperemos